deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Francisco Bolognesi Cervantes, nacido en 1816, fue un coronel peruano y es particularmente recordado por su heroica participación en la batalla de Arica, en la que murió, luchando junto a sus soldados y después de pronunciar esas célebres palabras. Bolognesi fue hijo de Andrés Bolognesi, natural de Génova, y de Juana Cervantes, oriunda de Arequipa, en Perú. Fue su padrino el Marqués de Montamira, caballero de la Gran Cruz Colorada. Realizó sus estudios primarios en Arequipa y en 1830 ingresó al Seminario Conciliar de San Jerónimo, donde estudió secundaria, sobresaliendo en el curso de matemáticas. Desde muy joven, a la muerte de su padre, ocurrida en el año 1834, trabajó en el rotativo El Comercio de Arequipa. Estudió contabilidad y llegó a dominar el francés. A los 24 años se dedicó a los negocios de manera independiente, pero su principal interés se centraba en la vida política del país, que por aquel entonces atravesaba una etapa de anarquía. En 1853, con el grado ya de teniente coronel, fue asignado ayudante al Estado Mayor General de la División de Arequipa y posteriormente, el 28 de junio de 1854, fue nombrado comisario de guerra. Bolognesi participó en varias batallas libradas en Ayacucho, Arequipa, Cusco y otros lugares. Y el 18 de abril de 1956 pasó a servir en la Inspección General del Ejército de Lima. El 14 de noviembre de ese mismo año, fue nombrado edecán de campo del presidente de la República, el mariscal Ramón Castilla. Y en 1857 empezó a ejercer el mando como artillero. El 7 de marzo del siguiente año, en 1858, fue ascendido al grado de coronel efectivo por acción distinguida. Y en la campaña contra el Ecuador en 1860, participó como jefe de artillería. Enviado a Europa para comprar piezas de artillería, regresó de Londres en 1862 con el armamento que adquirió y en 1872 pasó al retiro, dejando una brillante estela que por su recia personalidad de militar a carta cabal, en su calidad de excelente comandante de regimiento de artillería. En recapitulación de los hechos, cuando estalló la Guerra del Pacífico en 1879, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron contra Chile, Francisco Bolognesi fue llamado para tomar las armas y defender a la patria. En dicha contienda estuvo al mando de la Tercera División y participó en las batallas de San Francisco y Tarapacá. La Marina peruana había obtenido ya una gran victoria en el combate naval de Iquique, en el que el Huáscar, al mando de Miguel Grau, logró hundir a la corbeta chilena Esmeralda, capitaneada por Arturo Prat. Pero la batalla de Angamos en octubre del mismo año le dio a Chile la total hegemonía en los mares. Después de la derrota de los ejércitos de Perú y Bolivia en la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880, el sur del país quedó casi del todo perdido en manos chilenas. Únicamente en Arica quedaba una guarnición de 1.600 hombres al mando de Bolognesi, y que aislada por tierra y por mar,
estaba condenada a caer en cualquier momento. Su emplazamiento era el morro de la ciudad, una cresta natural de unos 300 metros que se elevaba al pie del océano. La noticia del desastre de Tacna había tardado en saberse en Arica. El 2 de junio habían llegado 5 soldados sobrevivientes con la mala nueva, pero Bolognesi no pudo cobrar conciencia de la magnitud de la derrota y mantuvo la ilusión de que no todo se había perdido. Algunos batallones se habrían salvado y avanzarían a socorrerle. Fue así que Bolognesi escribió varios telegramas a Lizardo Montero, a Moquegua y a Arequipa, en el Perú, prometiendo que la plaza no se rendiría, pero pidiendo instrucciones y en especial la llegada de las fuerzas de Leiva, quien con 3.000 hombres había sido comisionado por Montero para socorrerle, sin recibir respuesta alguna. Y es que Leiva entonces se hallaba en Tarata, y viendo cortado el camino hacia Arica por la ocupación chilena de Tacna, había partido hasta el norte, es decir, en dirección contraria. Le quedaba todavía una carta, la retirada hacia el interior, el valle de Azapa, pero no tenía autorización para ello. Desde meses atrás había comenzado a minarse el morro que preside el puerto, pero los chilenos capturaron al ingeniero El More, encargado de la labor, y descubrieron los planes. De cualquier manera, la noticia de que el morro estaba sembrado de explosivos retrasó la decisión chilena de atacar y los empujó a negociar la rendición. Se ha dicho, sin pruebas, que Montero y Bolognesi habían concebido el plan de hacer volar todo el morro, con defensores y atacantes, e incluso la ciudad, si la batalla se veía perdida. Francisco Bolognesi sabía que las minas podían fallar, ya que eran imperfectas, y la clave de la defensa era la artillería. Lamentablemente estaba compuesta de cañones que en su mayor parte no giraban en círculo, complicando la defensa. Fue así que el 5 de junio de 1880, un parlamentario del ejército chileno, el mayor Juan de la Cruz Salvo, se acercó a pedir la rendición de la plaza a fin de evitar un derramamiento de sangre mayor. El honor militar, aseguró, no debía llevar a un sacrificio carente de antemano de fruto. El ejército chileno tenía 6.000 hombres y armamento superior. La proporción era de 4-1 contra Bolognesi. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Juan de la Cruz ofreció una capitulación en términos dignos para los vencidos. Ante el requerimiento enemigo, Bolognesi replicó: «Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho». Entonces sentenció el mayor Juan de la Cruz: «Está cumplida mi misión». El coronel Bolognesi le pidió, sin embargo, unas horas para dar una respuesta final, porque quería consultar con sus comandantes. Pero de la Cruz señaló que no había tiempo para ello y que debía volver de inmediato. Aunque Bolognesi le pidió nuevamente aguardar unos instantes, llamó a su Estado Mayor, les transmitió la comisión del parlamentario chileno y lo que había sido su respuesta, y todos se adherieron a ella. El 6 de junio de 1880 se produjo la defección del coronel Agustín Belaúnde.
Bolognesi lo mandó a apresar, pero escapó y huyó hacia Moquegua. En el camino se cruzó con el prefecto de Tacna, Alejandro del Solar, quien se dirigía a Arequipa. Sorprendido del encuentro, Alejandro del Solar le preguntó por la suerte de Arica. Como Belaúnde no supo responder, se imaginó el resto y lo hizo apresar. Estuvo a punto de ser fusilado, pero se le perdonó. Años después fue elegido diputado por la provincia de Tayacaja. Entonces los chilenos decidieron atacar por el lado este, el más escarpado, y no por el lado del mar, donde los peruanos habían concentrado la defensa. El 6 de junio hubo intercambio de disparos entre la flota chilena y la artillería del Morro, y la del único navío peruano, el Manco Cápac, al mando del coronel Pedro Lagos, sagaz estratega. El ejército chileno hizo varias maniobras de distracción para confundir a la defensa, dejando hogueras encendidas en un lado, movilizando las tropas hacia otro y utilizando a El More como parlamentario de una última propuesta de rendición, sabiendo que El More contaría a Bolognesi el emplazamiento de las tropas chilenas que luego cambiarían. En realidad, El More malició correctamente que el ataque iba a tener lugar por el lado opuesto al que le empujaban a creer. Pero Bolognesi, fiel a los reglamentos, no quiso recibirlo, por tratarse de un prisionero del enemigo. Y el 7 de junio de 1880 se produjo el ataque por el lado este. A las 5:30 de la madrugada, tras 3 horas y media de lucha, la bandera peruana fue arraigada del Morro. Los tripulantes del Manco Cápac hundieron el barco para evitar su caída. El plan de las minas no funcionó. Según una versión chilena, Bolognesi corrió hacia la Santa Bárbara poco antes del final para hacer explotar las minas. Al ver que no pasaba nada, gritó: ¡traición! Y los peruanos vieron morir casi la mitad de sus efectivos, entre ellos el coronel Francisco Bolognesi, ultimado de un culatazo. Y colorín colorado, espero que esta historia te haya gustado.